Las familias pueden vivir situaciones complicadas y a veces violencia. Hay un término que manejan mucho los psicólogos de alienación parental, que lamentablemente ocurre y con mucha frecuencia cuando los papás en una pelea terminan usando a sus hijos como si fueran armas arrojadizas. Esto pues amerita la atención del Estado porque pues la familia es el núcleo básico de la sociedad y para hablar de ese tema me da muchísimo gusto y platico con mucho interés con el diputado Paul Hospital Carrera del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Cómo estás, diputado? Encantado de saludarte, de darte la bienvenida aquí a tu casa, la casa de todo el pueblo queretano, aunque tenga un acceso controlado, pero en teoría es la casa del pueblo, así que bienvenido. Sabemos, nos ha comentado que tiene iniciativas en ese sentido de proteger a las familias. Una, de ese concepto que mencionamos en la introducción de la violencia vicaria y otro de la paternidad. Pues vamos primero, así como dijo Jack el Destripador, por el de la violencia vicaria. Empezamos pues por qué es, cómo se define y por qué tenemos que estar preocupados por tener una ley al respecto. Sí, a ver, el tema de la violencia vicaria, y así se le ha puesto en este país, no tiene nada que ver con la iglesia, ni mucho menos porque luego se me Con espantan. el vicario general, ¿no? Exactamente, Sí. sino que es un término que se acuñó de esta manera. ¿Por qué? Porque es ejercer violencia en contra de una mujer. Digo mujer puede ser para cualquier persona, pero es una lucha de las mujeres a nivel nacional a través de los hijos, es decir, utilizar a los hijos como instrumento para dañar a tu expareja. Normalmente es un tipo de violencia que ejercen hombres contra mujeres después de haber ejercido muchísimas violencias dentro del matrimonio. Violencia económica, violencia emocional, violencia psicológica, en muchos casos violencia sexual, violencia física. Y ya después de que la mujer toma valor y abandona a un hombre agresor, él quiere seguir agrediéndola y lo busca hacer a través de los hijos. Entonces, esto ha llevado en lugares de este país y del mundo, inclusive al infanticidio, es decir, a golpear a los hijos con tal de dañar a la madre, hacerles daño, porque, y es una frase muy cruel que ellas nos exponían, que dice, te voy a dar donde más te duele. Y yo creo que todos los que son papás, son mamás que nos pueden ver, se imaginan el dolor enorme que es ver a un hijo sufrir. Ahora imagina que lo está haciendo sufrir una persona con el dolo para hacerte daño a ti. Entonces, efectivamente te da donde más te duele. ¿Cuál es el problema? Este tipo de violencia ha existido siempre, no es nueva. ¿Cuál es el tema aquí? Que no está estipulada en la ley. No hay una norma clara que estipule este tipo de violencia a la mujer a través de terceras personas, en este caso de los hijos. Entonces los jueces, las juezas, no es tan sencillo juzgar este tipo de delitos porque no está en la norma. Te voy a decir una obviedad. Si no estuviera estipulado el robo en un supermercado, pues para un juez sería muy complicado poderte juzgar porque te robaste una Coca-Cola de un Oxxo. Ujú. Perdón por las Sí, marcas, sí, pero sí. bueno, un Es lo que refresco de le una llaman como tienda el tipo de penal, o sea, conveniencia. el tipo Exactamente. penal que es como un molde de una conducta que si le Y está encajas, tipificado. ajá, que si encajas en Entonces, esa conducta, pues ya pueden decir, hizo secuestro, hizo tal, hizo violencia. exactamente. Entonces, como no está especificado en la norma, ha sido muy retador para los jueces y juezas de este país lograr hacer sentencias claras, sentencias justas y evaluar bien, también de parte de la fiscalía, crear un expediente mucho más atinado para erradicar este tipo de violencia. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Uno es en términos del Código Penal, para poner una pena privativa de la libertad a quienes ejerzan, sean condenados, condenadas por violencia vicaria. Y dos, que también se diga qué es este tipo de violencia, cómo se ejerce, cuáles son los tipos de violencia vicaria que existen, es decir, la descripción del delito dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No somos los primeros. Cuando presentamos esta iniciativa hace cerca de un año, había ya 4 estados de la República que la tenían legislada, que ya tienen la violencia vicaria penada, inclusive ya han tenido juicios en la materia. Hace un año eran 4 estados, hoy son 19 estados de la República que ya aprobaron el tema de violencia vicaria y en Querétaro seguimos esperando. Me dicen por ahí del partido mayoritario que necesitamos sus votos, que ya va a salir, que ya va a salir. Ya hicimos un foro, invitamos a víctimas, al colectivo también que es el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria para que expongan lo que han pasado en otros estados y ellas son quienes están impulsando que esta iniciativa pase
en todos los estados de la República. Insisto, van en un buen avance, van 19 entidades. Esperemos que Querétaro sea la número 20, que pronto podamos legislar sobre la materia, porque si no, híjole, pues es muy difícil aspirar a erradicar este tipo de violencia si todos salen impunes cuando la cometen, ¿no? Entonces, ahí está ya la iniciativa. Hay otra aquí en el Congreso de parte de la diputada Yasmín Albellán, que es la representante indígena, que ella lo que veía y exponía es que en las comunidades indígenas se da todavía peor, si es que se pudiera decir peor, pero se da con mucha más regularidad esto, ¿no? Entonces, estamos empujando y ojalá pase pronto. Esta conducta de usar a los hijos para agredir al cónyuge, hombre-mujer, pues también tiene un espectro, ¿no? O sea, se puede hacer de muchas formas y con distintos impactos, digamos, una, por ejemplo, psicológica, simplemente, pues, digamos, lavarle el cerebro al hijo para que La rechace alineación la parental. alienación parental, ¿no? Y ya el caso extremo, pues, es el tema de las agresiones físicas, para causar dolor a la otra persona, ¿no? La ley, pues, sí, especifica, digamos, esta gradualidad, Sí, arroja claro, esta por ley. supuesto, y tiene distintos años de prisión. Ujú. Por supuesto que hay, digamos, niveles en el tipo de violencia y en un nivel máximo, me parece, estipulamos hasta 12 años de prisión, ¿no? Entonces, son herramientas que le queremos dar a los jueces, a las juezas. Ya en otros estados de la República, insisto, ha habido ya casos en donde, pues gracias a que está en la norma, la fiscalía puede armar un mejor expediente y después los jueces, juezas pueden pues impartir justicia de mejor manera. Y pues mencionamos que se da de ambos lados, ¿no? Y muchas veces se dan en procesos de divorcio estas amenazas de te voy a quitar la custodia o no te los voy a dejar a ver, impedir el acceso a las Eso es violencia convivencias, ¿no? vicaria. A ver, híjole, se me pone la piel chinita porque yo acabo de ser papá hace un año y escuchaba historias de mamás que les quitaron a sus hijos al año y hoy tienen 6 o 7 años y no los han visto, no los han podido ver, no saben dónde están, cómo están, dónde estudian, qué hacen. Y la única referencia a través de otros familiares es cuando les preguntan, oye, ¿y tu mamá? Dice, no, es que es una loca, mi mamá y tal, y realmente nunca siquiera la conocieron. Entonces tú imagínate esto, me lo mencionaban ellas, es muy cruel porque dicen, es matarte en vida. Ellas cuentan que después de eso, ir a trabajar, subirte a un camión, platicar con una amiga, hacer tu vida cotidiana no es lo mismo. Estás todo el tiempo pensando en otra cosa y eso por supuesto que te afecta psicológicamente, emocionalmente, debe de ser algo horrible, ¿no? Y si es pegarte donde más te duele, entonces lo tenemos que tipificar como delito para que pueda ser sancionado y el día de mañana pues lograr erradicarlo. No sé si también en la iniciativa se instruya a las instancias que ya existen, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, al DIF, pues para reparar esos hilos rotos del tejido social. O sea, porque al final de cuentas, pues son daños que se hacen a las personas que tienen relaciones familiares y que pues pueden dejar ahí una huella que repercuta en otros ámbitos de su vida. A ver, el instituto tiene muy claras sus responsabilidades, su actuar, inclusive le aumentamos ahora en el último presupuesto de egresos 8 veces el presupuesto al Instituto Queretano de la Mujer, justamente para que tenga más facilidades de atención a todas las mujeres violentadas. Querétaro, a pesar de ser un estado de industria, de avanzada, globalizado, bien conectado, de crecimiento económico, pues también es de los primeros lugares nacionales en violencia contra las mujeres. Lesiones Entonces, dolosas. es terrible, no podemos aspirar a un Querétaro del siguiente nivel, o a un Querétaro con calidad de vida, o a que venga gente de todo el país a construir su propia historia de éxito aquí, si violentan a las mujeres. Entonces, tenemos que tomar acciones muy contundentes. En esta materia en particular, es mandar a prisión a quienes cometen violencia vicaria, porque en su mayoría es en contra de las mujeres. Y del otro tema, bueno, pues el instituto tiene ya una ampliación de recursos enorme, histórico, nunca se había dado, para que justamente atienda a todas estas mujeres. ¿Qué falta? Digamos, está presentada, se aprobó ya en comisiones, faltaría que subiera a pleno. No, sigue en comisiones. La iniciativa se presentó, te digo, hace cerca de un año. No, no recuerdo, bueno, no como 8 o 9 meses. Está en comisiones. Esperamos que pronto se discuta para que ya suba a pleno y entonces se apruebe. Pero bueno, pues ya lleva bastante tiempo, insisto. Había 4 estados nada más cuando la presentamos. Hoy son 19. Eso te habla de que vamos
vamos mal, vamos muy despacio. Pareciera que estos temas no le urge a algunos o algunas, pero yo estoy seguro que si alguna diputada o un diputado aquí sufriera violencia vicaria, ya hubiera empujado que se legislara, ¿no? Entonces, parece que hasta que no lo vive uno, no lo sufre uno, la indolencia les gana, hay que ser mucho más empáticos. Hay mujeres que se les está yendo la vida en esto y tenemos que legislarlo ya. Voy a cambiar radicalmente el tema, pero seguimos con el de las familias. Y es que, pues, lamentablemente, históricamente, para los empresarios, contratar a las mujeres, pues implica un mayor gasto, porque pues, las semanas, los días de incapacidad por maternidad, pues son de dejar de tener a la trabajadora y tener que contratar a alguien más en ese sentido, que habitualmente es un hombre. Entonces, por ese mayor gasto que implica las mujeres, pues muchas veces y lamentablemente erróneamente, pues prefieren contratar hombres, por un lado. Pero pues los hijos no se hacen solos, ¿no? O sea, en la participación de los hijos, pues hay siempre dos personas que no siempre tienen el mismo periodo para ejercer, pues ese periodo hermoso de cuando llega un hijo y hay que criarlo en las primeras semanas, los primeros meses. Al respecto, que en materia jurídica, en materia de legislación en Querétaro, ¿qué se está haciendo? A ver, y yo creo que le das a un punto muy importante. Esto tiene muchas aristas. Le llamamos la ley de paternidad. Una de las aristas es exactamente lo que tú dices. La Organización Internacional del Trabajo plantea este tipo de leyes que hay en México y en muchos otros países del mundo como altamente discriminatorias en sentido laboral para las mujeres. Lo decías muy bien. Dos personas que se acaban de casar, que quieren ser papá, mamá, van a una entrevista de trabajo, pues el empresario se va a inclinar por el vato. ¿Por qué? Pues porque se va a ir 5 días según la ley y ella se va a ir 90 días según la ley. Las mujeres en este país tienen derecho 6 semanas antes y 6 semanas después del embarazo, del parto del menor, y los hombres 5 días posteriores al parto. Fíjate nada más la diferencia. Entonces, ¿qué te está diciendo la ley? Que esa es la otra parte. Uno es la discriminación laboral que tienen las mujeres de entrada. Segundo, los estereotipos de género. Este pensamiento cavernícola en donde el hombre salía a cazar para proveer y la mujer se quedaba en la cueva cuidando a las crías. Es un pensamiento pues, de hace muchos siglos, o por lo menos del siglo pasado. Ha ido evolucionando el mundo, han puesto esto a debate. ¿Por qué es que funciona así? ¿Por qué el hombre tiene que ser el proveedor y la mujer la cuidadora, etcétera? Y todo este debate se dio ya hace mucho tiempo. Y hay países en el mundo que han avanzado de manera muy rápida para igualar los derechos de las mujeres y de los hombres. Nuestro país tiene una carga histórica, patriarcal, cultural enorme, pero también va evolucionando la sociedad. ¿Cuál es mi pleito? No podemos aspirar a que evolucione culturalmente nuestro país y rompamos estos estereotipos de género si no cambiamos la ley. Porque hoy lo que la ley te está diciendo es que la encargada de la crianza de los menores los primeros meses es la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que regresar a trabajar por ley porque si no lo corren. Es decir, la propia ley sigue perpetuando este estereotipo de género. ¿Qué estamos planteando nosotros? Nosotros no podemos reformar la Ley Federal de Trabajo, somos Congreso local, pero sí podemos reformar la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, que son muchísimos y además el gobierno debe de empezar con el ejemplo para el día de mañana pedírselo al sector privado. Entonces, ahí quienes entran, absolutamente todos los empleados de todas las dependencias gubernamentales del Estado, de los municipios, las paraestatales, los policías, barrenderos, todo el funcionariado, profesores, maestros, todos entran ahí. Y lo que planteamos es que sea progresiva, que una vez que se apruebe esta ley, de entrada el lenguaje sea el mismo, porque en uno habla de días y en otro de semanas, entonces que de entrada cuando se apruebe los hombres tengan 2 semanas, al año siguiente tengan 4, al año siguiente 6, 8 y así hasta que lleguemos a la igualdad sustantiva. Digamos, es un buen deseo de parte de tu servidor, sé que es difícil, pero hay que intentar ir hasta allá. Muchos me decían, bueno, hay que negociar unos 10, 15 días, etcétera. Pero mientras hemos estado en esta discusión, un año de discusión, porque hace un año nació mi hijo, te decía, y con eso nació esta iniciativa. En este año, muchos estados de la República han reformado sus leyes de trabajadores y han sucedido otros temas más interesantes.
Nosotros estamos aquí en el Congreso del Estado. Para quienes nos ven y no sepan, estamos en Centro Sur, muy cerca del estadio donde juegan los Gallos, y estamos al ladito del Poder Judicial de la Federación. De hecho, somos vecinos pared con pared, una tabla roca nos divide. El Poder Judicial de la Federación un día dijo, oigan, el artículo 4 de la Constitución dice igualdad entre hombres y mujeres. Y esto es desigual, punto. O sea, así de básico, en sentido común. Y como es desigual, pues para nuestros empleados vamos a aplicar que tengan el mismo derecho que nuestras empleadas. A partir de hoy, quien sea papá en el Poder Judicial de la Federación en todo el país, tiene 90 días. Y ya, es un hecho. Desde hace como un año. Entonces tú imagínate que hay 2 edificios aquí, en Fray Luis de León, en Centro Sur. Y los que trabajan en una dependencia, que son papás, tienen 90 días cuando nace su hijo. Y los que trabajamos en la dependencia de al lado, tenemos 5 días. 5 contra 90. Alguien definitivamente está mal. Uno u otro. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Va alineado con los objetivos de la ONU 2030, va alineado con reducir la discriminación laboral contra las mujeres, va alineado con apostarle a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, va alineado con romper los estereotipos de género que nos marca, joder, por el sexo en el que nacimos o el género con el que nacimos. Eso sí es muy antiguo, que tus actividades como adulto las definiera como naciste. Bueno, pues ahora lo estamos haciendo con las mujeres. Entonces, el Poder Judicial dio este paso. En Querétaro en particular, solamente la Autónoma de Querétaro tiene 10 días, que es el doble de lo que marca la ley, digamos, es el 100% más, si lo quieres ver así, no es malo. El municipio de Querétaro también, hace tiempo, lo cual me llama la atención porque pues gobiernan los mismos que son mayoría aquí en la Cámara, pero hace tiempo también aprobó 10 días en lugar de 5, el doble de la ley. Y el último ejemplo que te quería dar es del INE, el Instituto Nacional Electoral. Una persona fue papá ahora en septiembre del año pasado. Y entonces dijo, oigan, señor Recursos Humanos, yo quiero 90 días porque pues, es mi derecho. Y el señor Recursos Humanos le dijo, no, en el INE tienes 10 días de derecho y ya. Entonces él se amparó, ganó el amparo. ¿Por qué? Porque a ellos lo regula el Tribunal Electoral. Entonces el tribunal dijo, a ver, el Poder Judicial ya nos mandó que esto es desigual, tal, y le resolvió a favor. Lo importante de esta resolución es que generó un antecedente. Generó esta resolución un antecedente de que todos tienen ese derecho, o debieran tener ese derecho. Entonces, como aquí no avanza la iniciativa, nosotros lo que hicimos fue preparar aquí con el equipo técnico un amparo. Y entonces ya tenemos un amparo a disposición de todos los empleados del gobierno del estado, que sean papás, y que quieran colaborar en esta corresponsabilidad que debe de ser la crianza de los menores los primeros meses. Entonces tenemos ya un amparo aquí en la oficina gratuito, porque hacer un amparo pues, vale una lana. Es gratuito, les hacemos el trámite, todo para que puedan disfrutar de esto. Porque la tercera arista que te decía, una era la laboral, el otro el estereotipo de género, la igualdad sustantiva, y la tercera que es también un tema de los derechos de las niñas y de los niños. Porque también es un derecho del recién nacido, de la recién nacida, estar con sus padres, convivir con el padre y con la madre. Entonces, no es solamente una corresponsabilidad con la mujer en la crianza, sino también un derecho del menor que nació de convivir con ambos, ¿no? Entonces, insisto, esto va avanzando en el mundo. Son, no sé, 7, 8 estados de la República que ya lo reformaron. Tienen distintos días, algunos dan 45, otros 30, otros 60. Chiapas creo que da 60, Tlaxcala. Y aquí acusan, quienes no la quieren aprobar, que es un tema económico, que con qué pagarían a todos los que tendrían que contratar de eventuales porque se van de licencia, y entonces que sería un problema económico para el Estado. Entonces yo me pregunto si en Finlandia o en Chiapas, ¿no? Porque luego me dicen que si nos comparamos con el primer mundo es muy fácil, ¿no? Entonces vamos con Chiapas o con Tlaxcala. Yo me pregunto si ellos han tenido que recortar obra, o han tenido que despedir personal, o han tenido que cortar programas sociales o algo, porque les fue muy costoso el tema de las licencias de paternidad. Lo dudo mucho. Y segundo, tampoco podemos predecir el futuro. Es decir, ¿cuánto le va a costar al Estado? No lo sé.
salvo que el Estado pueda predecir el futuro de la vida sexual de sus empleados y entonces nos diga cuántos van a ser Sí. papás los próximos años, ¿no? Y Entonces, con un instrumento financiero se puede solventar, ¿no? Creas una bolsa, un fideicomiso, algo así, que yo con los propios intereses. económico, pero si ellos le quieren entrar, que vengan y lo presenten, ¿eh? Y le entramos. Yo creo que esto no es un debate económico, es un debate cultural. No estamos apostando por economías, no estamos apostando para ver quién se ahorra más o en dónde se invierte. Estamos luchando por un cambio de cultura, por erradicar un estereotipo que existe en nuestra cultura mexicana. Y bueno, pues algunos se van por esta parte económica, ¿no? Pero tampoco lo ponen sobre la mesa. Sí. Entonces, pues estamos en el limbo en esta discusión. Llevamos un año hablando del tema y parece que no avanzamos. Y pues es necesario porque yo creo que es justo y necesario, dicen ahí en algunas misas, que se rompa este estereotipo y que el hombre mal visto sea no aquel que cambia pañales, sino el que no lo hace, Es ¿no? correcto. Porque pues no he conocido a alguien, puede hablar un poco pelado acá, pero que se le caiga sus genitales por cambiar un pañal, ¿no? Y al contrario, sí ayuda a crear un vínculo fuerte, duradero, con un niño en el que participaste al criarlo desde los primeros días. Sí, a ver, es una lucha cultural y la entiendo, tampoco juzgo. Sé que generaciones que nos anteceden pues tenían y tuvieron una formación distinta, pero el mundo va evolucionando y la sociedad va cambiando. Y este tipo de derechos van a suceder tarde o temprano, como me llamo Paul, que el tema de la paternidad se va a aprobar. No sé, ya no sé, yo pensaba que sí lo íbamos a lograr en esta legislatura, pero tarde o temprano va a suceder, te lo garantizo, y a nivel nacional, por supuesto. Pues, diputado Paul Hospital Carrera, muy activo en medios, le agradezco mucho estos minutos. Pero háblame tú, hombre, pues llevamos aquí una hora Sí, platicando. hace como 20 minutos, pero bueno, muchísimas gracias, Paul, y esperamos que pues sigamos platicando en otras ocasiones Hay muchas de iniciativas, muchos. llevamos como 50 presentadas, pero estos son temas que la verdad se han prestado mucho a debate, a polémica y demás, Sí. pero que al final del día estoy seguro que van a pasar y va a ser una buena noticia para Querétaro, Pero como dijo Jack el Destripador, pues vámonos por parte, ¿no? Una por una. por partes. Muy Bueno, yo bien. voy a citar al filósofo de Güemes que dice hay que A ver, empezar por el principio, hay que empezar suena por el principio. más mono. Todo camino empieza del primer paso. Exactamente. Muy Pues bien. muy agradecido contigo con el espacio. Sí, muchas gracias. Gracias.